Entonces vamos a empezar. Las normas APA, primero vamos a recordar que son esta normativa que se ha dado para que se pueda estandarizar un solo formato en diferentes tipos de proyectos de tipo académico. Sus reglas generalmente se mantienen, pero van variando, van evolucionando con el paso de los tiempos. Por eso le pongo que no son fijas porque varían según cada edición. En este momento estamos, hace el año pasado salió ya las normas APA séptima edición, entonces hay un poco de ajustes en cuanto a las cosas que hemos venido manejando en los últimos años, ¿sí? Hay que actualizarnos constantemente cuando trabajamos siempre en base de este formato, ¿sí? Y bueno, generalmente en todos los trabajos, en cualquier cosa, sí es necesario saber citar correctamente. Entonces, actualmente estamos en la séptima edición y los ajustes que trae esta séptima edición están enfocados a los trabajos que ya se desarrollan para la web. Un ejemplo de esto es lo que les había dicho sobre los márgenes, ¿no? En la clase pasada, los márgenes antes, el margen izquierdo tenía que ser pues un poco más ancho, pensando siempre en el empastado que debía tener el trabajo final. Sin embargo, ahora muchas de las cosas se están publicando solamente en revistas online y por lo tanto queda obsoleta esta regla de dejar un poco más de espacio en el margen. Entonces, hay algunos ajustes que están relacionados con las publicaciones para la web y también con citas y referencias de sitios en la web, ¿no? Ya incluye, por ejemplo, cómo citar un video de YouTube, cómo citar a un periódico en línea, que son cosas que van surgiendo, van pasando y que por lo tanto tenemos que saber cómo citar correctamente. ¿Sí? Entonces, como dato general, estamos actualmente en la séptima edición y vamos a empezar con lo que es citar. En sí, citar es una expresión que se utiliza para tomar las ideas de otra persona, de una persona que ha desarrollado algún proyecto y trasladarlo a nuestro texto y otorgarle a esa persona el rédito o los créditos que debe tener esta persona por el hecho de haber investigado o haber proyectado algo anteriormente. Sí, eso básicamente es citar. Entregar el valor a esta persona por su investigación y si yo lo utilizo, pues darle crédito a esta persona de las cosas, de las palabras que yo estoy tomando de su trabajo que ha realizado con anterioridad. Entonces, es importante saber citar porque de esta manera, primero, pues respeto esta propiedad intelectual de la otra persona, pero también se da cuenta quienes van leyendo nuestro informe académico o nuestra investigación, se dan cuenta que nosotros hemos hecho un trabajo investigativo como tal. No nos basamos en suposiciones, no nos basamos en cuestiones muy por encima, sino que hemos leído, hemos presentado nuestros argumentos y los respaldamos haciendo referencia a alguien que tiene el mismo pensamiento. Básicamente va de eso la citación de diferentes autores dentro de nuestros trabajos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, hacen alguna definición, están haciendo algún proyecto y deben incluir una definición. Para ustedes sacar una propia definición, seguramente debieron haber leído algún trabajo publicado anteriormente. Entonces, eso es lo que quiere hacer esta estandarización de las normas APA, que podamos tomar palabras, podamos tomar extractos de las otras personas y atribuirles a ellos el trabajo que han hecho y que ellos aporten a mi trabajo final. Más o menos de eso va, ¿sí? Entonces, vamos a dividir esta clase en dos momentos. El primero, en donde vamos a saber cómo citar una fuente, vamos a ver toda la parte teórica que va a estar dividida en dos videos y un tercer video en donde se va a hablar con ejemplos concretos. Es decir, mira los dos primeros videos que son como la parte teórica y el último video lo ven con los ejemplos, como para enlazar la teoría con la práctica, ¿sí?
Entonces, cuando citamos una fuente en el texto, existen una serie de reglas que tenemos que seguir según cada caso. Pero a nivel general, nuestra cita se mirará en el texto de la siguiente manera, siempre dentro de un paréntesis y con estos datos. Apellido del autor y año. Y en otros casos, necesitaremos a estos mismos datos incluir también la página del libro o de donde yo he extraído las citas, ¿sí? Por otro lado, lo que podemos decir que son elementos de la cita como tal, son el apellido del autor, que siempre va a ser solamente el apellido, no el nombre, el apellido del autor, una coma, el año de publicación de ese libro o de ese video o de ese periódico o cualquier tipo de texto o de recurso que nosotros estemos utilizando para la cita como tal, que es lo que yo he tomado, ¿no? De referencia, y la página, que en algunas ocasiones va a ser necesario ubicar la página de donde hemos extraído la información. ¿Cuándo ubico página y cuándo no? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, visualmente, cuando me voy a atribuir el trabajo de otra persona para poder respaldar un argumento que yo estoy defendiendo en un texto, lo tengo que hacer de esta manera, apellido, coma, año y todo eso entre paréntesis. Y cuando sea necesario, pues poner la página, ¿sí? En esa manera se vería una cita visualmente al momento de realizar un trabajo. Ahora, esto de las citas tiene algunas variaciones, pongamos algunas reglas que nosotros tenemos que seguir para que esté correctamente citado, porque no es solamente el colocar entre paréntesis estos datos, sino que estén correctamente colocados estos datos, es decir, que no se me ocurra poner primero el año y después el apellido, sino que debe seguir una norma, ¿no? Entonces, en todo esto existen algunas variantes al momento de hacer las citas. Y en esta clase vamos a ver 5 variantes que hay que tenerlas presentes cuando nosotros realizamos una cita en el texto, ¿sí? La primera es, bueno, la más fácil es que yo tomo un artículo en donde está un autor, es quien lo escribió, y entonces escribo apellido, coma, año y se acabó. Pero habrá algún otro artículo, algún otro texto en donde los autores sean dos o pueden ser cinco, pueden ser siete, pueden ser 10, dependiendo de cada caso. Entonces, ¿sigo la misma regla? No, existen algunas variaciones y aquí es donde la vamos a ver, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando un artículo o un texto o lo que sea está realizado por dos personas, vamos a seguir la siguiente norma. Es muy fácil esto. Utilizamos los dos apellidos de los autores uniéndolos con la I, ¿no? Esta I va a ser de nexo para unir a los dos autores y decir, bueno, este texto o esto está referenciado a lo que dijeron estos dos autores, ¿sí? Entonces aquí se presenta un ejemplo, Pérez y López 2010. Pérez y López, coma, el año de publicación, todo entre paréntesis. Y de esta manera yo he atribuido correctamente el trabajo a estas dos personas. Pero nos dice la norma que si no son dos, sino son tres, hasta cinco autores, existe otra forma de citarlos. Entonces, así, aquí, ¿cómo lo hacemos? En este caso, la primera vez que yo haga la cita, porque, a ver, puedo utilizar un texto que es muy interesante y que por lo tanto lo voy a ir eh, extrayendo algunas cosas a lo largo del artículo, unas dos, tres veces voy a utilizar ese mismo texto para poder argumentar algunas cosas, porque es súper interesante y se da casos que realmente es así. Entonces, si es que esto sucediera y este texto es escrito de tres hasta cinco autores, tengo que la primera vez que yo lo cito, nombro a todos los autores, obviamente solamente el apellido, nombro a todos los autores, coma, año de publicación y cierro paréntesis.
Pero si de allí en adelante yo lo voy a volver a utilizar esa cita, no voy a volver a hacer de la misma manera, es decir, no voy a volver a nombrar a todos los autores, sino que voy a nombrar solamente al primero y después utilizo las palabras et al, que quiere decir entre otros, y coma y el año, punto, coma y el año de publicación. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta esto de la puntuación porque también es importante, ya lo van a ver más adelante. Entonces, yo cito la primera vez todos los nombres de los autores, coma, año de publicación, cierro. Si voy a volver a utilizar el mismo texto, la misma referencia, voy a volver a citar a estos autores, lo hago. El primer apellido, en este caso Pérez, la palabra et al, punto, coma, y el año de publicación. ¿Sí? Esta es la manera correcta de citar si es que son de 3 a 5 autores. Aquí está la primera vez. Miren, coloco todos los apellidos, la I para enlazar a los 5 autores y después el año de publicación. Y en la segunda vez utilizo únicamente el primer apellido, la palabra et al y 2010. Pero también puede pasar que hay textos que son escritos por más de 5 autores, de 6 en adelante. En este caso, la norma nos dice que tenemos que nombrar solamente al primer autor, que es el más importante, ¿no? Que generalmente están en rango de cómo fueron sus aportes para producir el contenido. Entonces, no piensen que siempre están en orden alfabético, por ejemplo, sino que generalmente se cita en el mismo texto, se cita por orden de cómo fue su nivel de aporte para el texto o para el artículo. Entonces, no es que voy a poner el primer apellido que tenga en orden alfabético, sino el primero que aparezca en el texto. Yo tomo el texto y el primero que aparece es el que yo tengo que nombrar. Si no vamos a hacer ajustes en ese caso, tenemos que respetar el orden en cómo están los autores porque tienen una razón de ser. Entonces, tomo el primer apellido que aparece en el libro, en el video o cualquier recurso que estemos utilizando. Después pongo las palabras et al, punto, coma y el año de publicación. En este caso, no es necesario mencionar a todos los autores una primera vez y después hacer un ajuste, sino que desde el principio nosotros utilizamos el et al porque entendemos, se entiende que cuando está una cita así, quiere decir que hay muchos más autores, más de 6 autores que están haciendo este contenido y por lo tanto, si yo quiero saber quiénes son, debería irme a la referencia y ahí sí va a estar todos los datos. La referencia que es otra cosa diferente, ¿sí? Estas son las primeras 3 variantes. Ahora, pasa que algunas veces nosotros encontramos documentos que son muy buenos y que realmente necesitamos citar, pero que no tienen un autor. Se recomienda generalmente que todas las cosas, todo lo que vayamos a citar, deba tener un autor, sea corporativo, o sea, una persona, un grupo de personas, pero que tengan un autor. Pero hay algunas veces en donde a lo mejor situaciones, cosas, textos, definiciones muy importantes que para mi trabajo me parecen indispensables, son muy buenas, pero no tienen un autor. Debo descartarles, tal vez, si es que no es muy importante, pero hay, por ejemplo, textos literarios en donde no conocemos la autoría de quien los escribe. Un ejemplo de esto es El canto al mío Cid. Es un libro excelente y es parte de la literatura universal, pero no tiene un autor conocido. Por lo tanto, si yo quiero referenciar a este, y es un texto muy bueno que yo debería utilizar, entonces, ¿cómo debo citar? Pues nos dice la norma que es muy sencillo, ¿no? Se debe colocar anónimo y después seguir con la regla normal, con la estructura general que hemos visto. Entonces, no coloco un apellido porque obviamente no sé quién lo escribió y coloco anónimo, coma y el año de publicación y de esta manera he citado correctamente. Pero tomemos en cuenta que es solamente en casos específicos. De preferencia deberíamos buscar
si es que es posible, si es que es necesario, más fuentes en donde existan más bien autores que respalden la información, pero podrá haber excepciones, ¿sí? Y por otra parte, también hay veces en donde el autor no es una persona, sino es una institución o una empresa o una corporación o una organización que genera información, pero no es una sola persona, sino quiere decir que es el trabajo de un grupo de personas que ha hecho este tipo de, de reunión de datos y lo ha expuesto. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que diferenciar entre un autor un individual y un corporativo. El individual es el que hace una serie de personas. Pueden ser 10, 2 autores, pero son un grupo de personas. Pero cuando se publica como contenido corporativo, por ejemplo, el INEC, lo que hace el INEC, ahí trabaja mucha gente, pero se publica bajo el sello del INEC. La ONU, la OMS, esas son corporaciones que sacan mucha información, pero que no se las atribuye a una persona, sino a la organización en sí. En este caso, lo que vamos a hacer es que la primera vez que nosotros nombremos o que hagamos la cita, vamos a poner el nombre de la organización o de la institución completito, ¿sí? Y de ahí en adelante, si yo lo vuelvo a utilizar, debo utilizar solamente las siglas, como para que no sea muy amplio, porque hay algunas instituciones en donde las siglas, por ejemplo, la UNESCO, es muy amplia el nombre de la institución como tal, pero es mucho más fácil pues reducirlo a las siglas. Entonces nos dice la regla que la primera vez ponemos absolutamente todo el nombre de la corporación. Entonces va, paréntesis, el nombre de la institución, ahí abrimos un corchete para decir, a ver, esto también se puede entender como esto, ¿sí? Y coma y el año de publicación. Pero para la próxima vez solamente ponemos en las siglas y el año de publicación, dejando esto aparte, ¿sí? Sobre todo, como digo, porque hay algunas instituciones en donde su nombre es muy largo y estarle constantemente pues poniendo el mismo nombre, más bien nos quita espacio que es necesario para nuestro texto central. ¿Sí? Entonces esta es la norma. Estas han sido las 5 variantes que nosotros tenemos al momento de hacer las citas. Es muy importante que las vayan anotando porque a veces, y cuando ya vamos mucho tiempo en esto, sí se nos suele pasar, o sea, es una cuestión de práctica, que estamos todos los días haciéndolo, se nos queda en la mente, pero si lo utilizamos una que otra vez, es muy difícil recordar a veces, ¿sí? Entonces, con esto vamos a cortar este primer video y en el siguiente vamos a abordar exactamente ahora sí qué tipos de citas existen y cómo los tenemos que hacer.